Bueno, como ya habíamos anunciado, comenzamos a estudiar expositivamente el libro de Génesis y hoy vamos a abordar dos versículo 1 y versículo. Así que vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y alguien podrá decir, son dos versículos, esto dura media hora. Que el Señor me ayude si no me paso una hora hoy. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que Dios bendiga y honre su palabra. Como ustedes ya saben, estuvimos viendo la introducción de este libro, pero hoy me veo obligado a recordar tres cositas por amor a aquellos que no estuvieron y también que nos van a servir para poder entender todo el libro de Génesis. La primera cosa es que la palabra Génesis significa principio, origen, comienzo. ¿Por qué se llama así este libro, Génesis? Porque aquí vemos el comienzo del universo, del hombre, del trabajo, del día de reposo, el comienzo del pecado, del matrimonio, de las naciones, de los idiomas y lo más importante, el comienzo del evangelio. Nosotros no sabríamos nada del origen del universo si no fuera por Génesis. Los científicos han gastado años y muchísimo dinero en querer averiguar cómo comenzó este universo. Pero aquí hay algo interesante. En el primer versículo del primer libro de la Biblia ya tenemos esa información. Porque vamos al primer versículo del primer libro, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La segunda cosa que tenemos que recordar es que este libro fue escrito por Moisés juntamente con otros 4 libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que forman lo que se llama el Pentateuco o la Torá. Pentateuco significa 5 libros. Penta es 5, teuco es libro. Lo primero en conocer el libro de Génesis fue la nación de Israel, que había salido de Egipto, en donde estuvieron 430 años, y sin duda ellos habían sido influenciados por la cultura y la religión de los egipcios. 430 años siendo bombardeados por la religión y la cultura egipcia. Los egipcios eran paganos y ellos adoraban a muchos a dioses, pero Génesis 1:1 se encarga de decirle a la nación de Israel que hay un solo Dios y ese Dios creó los cielos y la tierra. La tercera cosa que debemos recordar, que en tercer lugar, Génesis, junto con todo el resto de la Biblia, enseñan una sola historia: la historia de la redención. Toda la Biblia enseña una sola historia: la historia de la redención. De cómo Dios desde el comienzo orquestó todas las cosas para rescatar al hombre que se había rebelado contra él allí en el huerto del Edén. En Génesis 3:15, que lo habíamos visto, después que Adán y Eva pecaron, Dios promete un redentor. Este redentor aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Y la serpiente heriría a este redentor, Cristo. Y es lo que sucedió 4000 años después, donde Cristo fue herido en la cruz por causa del pecado del hombre. Pero al tercer día resucitó y su resurrección venció el pecado
y venció a Satanás. Y el Señor pudo salvar a un grupo de redimidos. Estas son tres cosas que debemos recordar especialmente del libro de Génesis. Génesis nos relata el origen de todas las cosas. 2. Génesis se escribió primariamente para el pueblo de Israel, que había estado 430 años influenciado por el paganismo, para recordarle a los judíos un solo Dios, y ese Dios creó los cielos y la tierra. Y en tercer lugar, Génesis nos habla de cómo Dios, desde que el hombre cayó en pecado, orquestó la redención de los pecadores. Pero también el libro de Génesis va a contestar todas aquellas preguntas que las personas se hicieron a lo largo de la historia y que se están haciendo. ¿Cuáles son esas preguntas que mayormente las personas se hacen? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué hago yo aquí en esta tierra? ¿Dios realmente existe? ¿Este universo es producto de la creación de Dios o es el producto de una evolución cósmica? Pero tenemos que decir que lamentablemente la mayoría de las personas buscan estas respuestas a estas preguntas en cualquier otro lado, menos en la palabra de Dios. Muchas veces uno va a escuchar a la gente, ¿qué hacemos aquí en este mundo? ¿Por qué Dios me creó? ¿Cuál es el propósito de la vida? Pero lamentablemente la gente busca la respuesta en otro lugar que no es la palabra de Dios. Porque si leyeran tan solamente Génesis, todas esas preguntas serían contestadas y sus vidas tendrían sentido y propósito. Génesis 1:1 ya va a responder a muchas de esas preguntas. Génesis 1:1 es un versículo tan importante que si no lo creemos, no solo no entenderemos el resto de la Biblia, sino que también no podremos ser salvos. Si yo no creo Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no voy a poder ser salvo. Negar Génesis 1:1 no solo es perder el sentido y el propósito de la vida, sino que también implica perder el alma. Perder el alma. Y vamos a ver qué importante hoy es Génesis 1:1. Porque Génesis 1:1, en primer lugar, va a derribar muchas falsas doctrinas en contra de Dios. Muchas falsas doctrinas, que son doctrinas de miles de años. La primera doctrina que va a derribar Génesis 1:1, recuerden, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Va a derribar el ateísmo. El ateísmo. La primera doctrina es el ateísmo. Esta doctrina consiste en negar la existencia de Dios. Estas personas dicen, Dios no existe. No existe. Hermanos, la Biblia no tiene como propósito convencer a las personas de que Dios existe. En ningún momento la Biblia quiere convencer a la gente de que Dios existe, sino que la Biblia tiene como propósito comunicar que Dios existe. La Biblia en su primer versículo da por hecho de que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Charles Spurgeon dijo, el ateísmo es algo extraño, ni aún los demonios llegaron a ese punto. No hay demonios ateos. También Spurgeon dijo, en la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no habrá ninguno. ¿Por qué? Porque allí se darán cuenta que realmente Dios existe y los ha juzgado por causa de su pecado. Ahora aquí surge una pregunta, ¿por qué hay muchas personas que niegan la existencia de Dios? La principal razón es porque han pecado mucho y no les conviene que exista un Dios que un día lo tenga que juzgar.
Acompáñenme a Salmos 14:1. Salmos 14:1. Dice el pasaje, dice el necio en su corazón, no dice en su mente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo califica la Biblia a aquellas personas que niegan la existencia de Dios? Como un necio, como un tonto. Tenés que ser un tonto para negar la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, hay Dios. ¿Y por qué lo niegan? Este mismo versículo lo responde. ¿Por qué las personas niegan la existencia de Dios? Porque se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Cuál es la principal razón de que las personas niegan la existencia de Dios? Porque se han corrompido, hacen obras abominables. Es decir, que el ateísmo no es un problema intelectual, es un problema moral. El ateo es ateo no porque no puede entender, sino porque es inmoral. Dice, hacen obras abominables, se han corrompido. Por eso las personas, interesante, que dicen ser ateas, siempre hablan con enojo hacia Dios. Pero ¿por qué hablas con enojo si Dios no existe? Porque en su interior sabe que Dios existe y que un día los van a tener que rendir cuenta. Entonces, Génesis 1:1 derriba el ateísmo. Dios existe. Dios existe. Y el que niega la existencia de Dios, la Biblia dice que es un necio. La segunda doctrina que derriba Génesis 1:1 es el politeísmo. Esta doctrina afirma que existen muchos dioses, pero aquí en Génesis 1:1 no dice, en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. No dice así. Génesis 1:1 afirma categóricamente que hay un solo Dios y ese Dios creó los cielos y la tierra. Todos los demás dioses, según la Biblia, son el producto de la imaginación del hombre. Y también la Biblia dice que son vanidad y mentira, porque pues no existen, no hablan, no caminan, no escuchan y no tienen ningún poder alguno. El politeísmo es practicado hoy por el hinduismo, pero es una de las herejías más antiguas. Por ejemplo, los cananeos en los tiempos de Abraham ya lo practicaban. Los cananeos eran politeístas. ¿Y cómo podemos saber esto? En Josué capítulo 24, versículo 2, Josué antes de morir hace mención de esto al hablarle al pueblo de Israel. Le dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y fue por esta razón que Dios incluyó en su ley moral una prohibición. El primero de los 10 mandamientos, Dios prohíbe el politeísmo. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues hay un solo Dios y ese Dios es único, vivo y verdadero y es el que creó los cielos y la tierra. Entonces Génesis 1:1 derriba el ateísmo, el politeísmo, pero también Génesis 1:1 derriba la herejía del panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Esta falsa doctrina afirma que todo este universo es Dios. Todo este universo es Dios. Ellos dicen que Dios equivale al universo y a la naturaleza. Da lo mismo orar y agradecer a Dios
que al universo o a la naturaleza, porque todo es Dios. Casualmente la semana pasada escuché a un hombre y me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo habrán visto, que le hizo un pedido al universo. Dice, yo le pedí al universo tal cosa y al poco tiempo el universo me lo concedió. Otras personas, por ejemplo, agradecen a la naturaleza o a los beneficios que de los beneficios que reciben. Dicen, damos gracias a la naturaleza. O la vida, damos gracias a la vida. Las personas en la antigüedad aún le rendían adoración al sol, la luna, las estrellas, el mar y la tierra. Y sin ir tan lejos, aquí en la Argentina, el 1 de agosto se le rinde culto a la Pachamama, que es la Madre Tierra. Esto es panteísmo. Para ellos todo es Dios y Dios es todo. Pero Génesis 1:1 marca una gran diferencia entre el creador y la creación, entre Dios y el universo. Dios sin el universo sigue siendo Dios. Pero el universo sin Dios es nada. Ni tampoco podría haber existido y mucho menos podría sustentarse por sí mismo, porque Dios es autosuficiente. Dios no necesita de la creación, pero la creación necesita de Dios. Dios es el creador y sustentador del universo. El panteísmo, ¿qué es lo que hace? Pone a Dios al mismo nivel que la creación, al creador al mismo nivel que lo creado. Entonces, Génesis 1:1 también derriba el panteísmo, porque Dios no es lo mismo que la creación. Número 4, Génesis 1:1 también derriba el evolucionismo. El evolucionismo. Esta doctrina enseña que todo este universo proviene de una fuente, pero que esa fuente no es Dios. Es el agua, la tierra o una explosión. Ahora, pónganse a pensar un poquito esto. Una explosión no construye, una explosión destruye. ¿Cómo puede ser que una explosión haya hecho este mundo tan hermoso? Si nosotros pondríamos una bomba en una imprenta, no tendríamos como resultado un diccionario, porque la explosión destruye. Lamentablemente, las personas creen que todo este universo surgió de una molécula, de una explosión, del Big Bang. Pero hermanos, seamos sinceros, necesitamos más fe para creer en la evolución que en la creación. Necesitamos mucha más fe. ¿Cómo puede ser que de una explosión Dios haya hecho, este mundo se haya creado y sostenido hasta el día de hoy? Pero en quinto lugar, Génesis 1:1 también derriba el unitarismo. Esta falsa doctrina niega la Trinidad. Aquí el nombre Dios, en este primer versículo de la Biblia, en el hebreo es Elohim. Y es un nombre que implica pluralidad. Pluralidad. Por lo tanto, desde el primer versículo de la Biblia ya nos está mostrando que el Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios trino. Es un Dios trino. Es un solo Dios que subsiste en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y más adelante lo veremos con más claridad cuando en la creación del hombre dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. No, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Los testigos de Jehová enseñan el unitarismo.
Ellos niegan la deidad de Cristo, diciendo que Cristo es una creación de Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía y que no son una persona divina. Esto es una herejía. Pero tanto Génesis 1:1 y el resto de la Biblia declaran que Dios es trino. No es que hay tres dioses, hay un solo Dios que subsiste en tres personas. Y esto es un gran misterio, un gran misterio. Uno podrá ir al cielo sin entenderlo, pero no podrá entrar al cielo sin creerlo. ¿Cuántas personas se irán al infierno creyendo en Dios, pero de una manera contraria a las Escrituras? La verdad que a mí me da mucha pena los testigos de Jehová, porque ellos no van a poder ir al cielo. Niegan la deidad de Cristo. Si Cristo no es Dios, no podrás entrar al cielo. Muchas personas dicen, lo importante es tener fe en Dios. Sí, pero ¿qué Dios? ¿El Dios Trino? ¿El Dios de Génesis 1:1? Porque si no es así, no podrás entrar al cielo. Entonces, para cerrar este punto, Génesis 1:1 no solo se dedica a refutar las herejías como el ateísmo, como el politeísmo, el panteísmo, el evolucionismo y también el unitarismo, sino que Génesis 1:1 nos va a mostrar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Nos va a mostrar quién es Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En primer lugar, Génesis 1:1 nos va a mostrar que Dios es creador. Dios es creador, creó los cielos y la tierra. La palabra creó en el hebreo es la palabra vará y solo se la usa en la Biblia para Dios, porque Dios es el único que crea las cosas de la nada. Por supuesto que los seres humanos también crean cosas, pero ellos crean con ya la materia existente. En cambio, Dios creó el universo de la nada. No había materia, de la nada. Dios habló y se creó todo. Dios es creador, pero él no es parte de la creación. Él es la fuente, el origen y el sustento de la creación. Entonces, qué nos muestra Génesis 1? Que ese Dios único y vivo y verdadero es creador. Ahora, hermanos, ¿qué implica para nuestras vidas que Dios sea el creador? Y esto es muy importante, aún para nosotros los cristianos. ¿Qué implica que ese único Dios vivo y verdadero sea el creador? Número uno, que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo y Él tiene el derecho de hacer lo que quiere con su creación, pues la creación le pertenece. Dios es dueño de todo. Salmo 24:1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es el dueño y nosotros somos los mayordomos. Dios es el dueño de todo. Nunca olvidemos que todo lo que tenemos, sea poco o sea mucho, le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos es prestado. Prestado. Aún nuestras propias vidas le pertenecen. Por tanto, es una locura decir, como muchas veces hemos escuchado, yo hago lo que quiero con mi vida. No, no es tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Porque acá en Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y los que en él habitan. La vida es de Dios. Dios te concedió la vida. Y cuando Dios quiera, te va a quitar la vida. La Biblia dice que Dios da vida
y Dios mata, enriquece y empobrece. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, Él es el creador. Y alguien decía que si tú no quieres, tú no estás de acuerdo con Dios en esto, bueno, sal de este universo y haz tu propio universo. Pero este universo es de Dios. Entonces, ¿qué implica que Dios es el creador? Que Él es el dueño de todo. Yo no soy, no tengo absolutamente, yo no soy dueño de nada, hermano. Por eso la Biblia dice, cuando morimos no llevamos nada. No llevamos nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tuvimos en esta vida fue prestado. ¿Qué implica también que Dios sea el creador? Que Él estableció leyes y nos dice cómo debemos vivir. Porque este es su universo. Él estableció leyes y Él nos indica cómo debemos vivir, porque Él es el creador. El hecho de que Dios nos ha creado implica que nosotros no podemos vivir como se nos da la gana, ya que un día tendremos que rendirle cuenta. Yo no puedo vivir como se me da la gana, porque Dios estableció leyes. En Eclesiastés 12 comienza el capítulo diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Y saben cómo termina este capítulo 12 del libro de Eclesiastés? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un escritor dijo que toda la humanidad terminará en un tribunal. ¿Cuál es ese tribunal? El tribunal de Dios. Todos vamos a terminar en un tribunal. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y un día vamos a tener que rendir cuenta. Y por lo tanto, yo en su universo no puedo vivir como se me da la gana. Número 3, que implica que Dios sea el creador, que Dios demanda adoración, servicio y obediencia. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Biblia enseña que nosotros existimos para glorificarlo a Él, para adorarlo y servirlo. Para eso Dios nos creó, para glorificarlo a Él, para adorarlo. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El hombre no es el centro del universo, Dios es el centro del universo y Él es merecedor de nuestra adoración y servicio. Acompáñenme, por favor, ahora al último libro, Apocalipsis 4, 10 y 11. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Esta escena es ya en el cielo. ¿Y qué es lo que cantan los creyentes, los redimidos del Señor? Capítulo 4, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos que representan la iglesia se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es lo que canta el cielo. El cielo no solo le canta a Cristo el Redentor, también el cielo le canta a Dios el Creador. No hubiera habido redención si primeramente no hubiera habido creación. Entonces el cielo le canta a Dios como Creador y a Cristo como Redentor. Entonces,
¿Cuál es el primer atributo que aparece en Génesis 1? Que Dios es creador. Creador. Él es dueño de todo. Él estableció leyes para saber cómo debemos vivir en esta tierra y Él demanda adoración, obediencia y servicio, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El segundo atributo que aparece en Génesis 1:1 es que Dios es todopoderoso, porque dice, creó los cielos y la tierra. Porque Él y solo Él creó los cielos y la tierra. Todo este vasto universo, los planetas, las galaxias, las estrellas, el mar y la tierra, con toda clase de criaturas y vegetación, fueron creados por el poder de Dios. ¿Y cómo fue que Dios creó este inmenso universo? Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Toda la creación fue ejecutada por la palabra de Dios. Dios habló y el universo fue hecho. Por lo tanto, la palabra de Dios no solo es verdadera, sino que también es poderosa. Y hermanos, Dios habló y este universo existió. Podemos ver el gran poder de Dios. Jeremías 32:17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Aquí hay un gran consuelo para el pueblo de Dios, hermanos. Cuando atravesemos problemas, pruebas, conflictos, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y que Él no tiene gran dificultad en ayudarnos, porque para Él nada es imposible. Si Él hizo el cielo y la tierra, ¿habrá algo que sea difícil para Él? Por supuesto que no. Muchas veces nos desanimamos y dudamos porque nos enfocamos en el problema y no en aquel que está por encima del problema, el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué hacía el salmista cuando estaba en aprieto? ¿Qué hacía el salmista cuando estaba pasando momentos de gran dificultad? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista tenía una visión muy grande acerca de Dios. Él no se enfocaba en el peligro, se enfocaba en Dios que había hecho el cielo y la tierra. Toda la creación, hermano, nos muestra y nos recuerda el gran poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Haga la prueba un día y póngase a observar el cielo, las estrellas, la luna, el sol, los árboles, los animales. ¿Sabe qué le recuerda eso? Que tenemos un Dios todopoderoso, todopoderoso, que no solamente creó el universo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Qué más nos enseña Génesis 1:1 acerca de Dios? No solamente que Él es el creador, sino que también Él es todopoderoso. Y número 3, que Dios es eterno. Dios es eterno. El universo tuvo un inicio, la materia tuvo un comienzo, el tiempo tuvo un principio. Pero esto no se dice de Dios, porque Dios es eterno. Dios ya estaba antes de la creación. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es un ser increado y habita en la eternidad. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Cuando Dios quiso crear el universo, en primer lugar creó el tiempo, el espacio y la materia. Dios es el alfa y el omega, principio y fin. Génesis es el libro de los orígenes del universo, pero Génesis no es el libro de los orígenes de Dios, porque Dios es eterno. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Hermanos, y a nosotros se nos hace difícil entender la eternidad de Dios. ¿Por qué?
Porque vivimos en un mundo donde todo tiene un principio y tiene un fin. Se nos hace difícil. Aún los cielos y la tierra tendrán un fin. Aún los cielos y la tierra tendrán un fin. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:1, hablando Juan, cuando estaba allí en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aún este universo tendrá un fin, pero Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Se imagina eso? Que Dios nunca nació, que Dios no tuvo un comienzo, no tuvo un origen, que Dios siempre existió. Eso es impresionante, hermano. También Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué la palabra es eterna? Porque Dios es eterno y Dios jamás pasará. Dios jamás pasará. Dios existía antes de la creación y existirá por todos los siglos. Entonces Génesis 1 no solo derriba herejías, sino que también nos muestra quién es Dios. Y en este primer versículo vimos tres atributos. Dios es creador, Dios es todopoderoso y Dios es eterno. Vamos ahora al versículo 2. Volvemos a Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo, hermanos, versículo 2 de Génesis, ha sido mal interpretado aún por muchos teólogos evangélicos. Al final del siglo XIX y principio del siglo XX, estos teólogos enseñaron la doctrina de la brecha. No sé si alguna vez escuchó la doctrina de la brecha. Si usted va a la Biblia de Scofield, en los comentarios del versículo 2 aparece esta doctrina. ¿Qué significa la doctrina de la brecha? Estos teólogos dicen que desde el versículo 1 hasta el versículo 2 pasaron miles y millones de años. Esto lo dicen para quedar bien con la ciencia, ya que la ciencia afirma que este planeta tiene millones de años. Pero estos teólogos ignoran que para estudiar Génesis no deben comenzar con la ciencia, porque la ciencia es lo que dicen los hombres, y los hombres no estuvieron en el momento de la creación. Para estudiar Génesis se debe comenzar con la Biblia, con lo que dice Dios, porque Dios sí estuvo en el comienzo del universo. Él lo creó y Él lo sustenta. Además, estos teólogos de la doctrina de la brecha nos dicen que Dios primariamente creó un cielo y una tierra perfecto. Y Satanás era el gobernante de la tierra, que estaba poblada de una raza de hombres sin alma. Pero en un determinado momento Satanás se rebeló con la tercera parte de los ángeles y provocó un cataclismo en la tierra, donde murieron los hombres, los animales y entre ellos los dinosaurios. Y por esa razón la tierra quedó desordenada y vacía. Y es por esa razón también que la tierra tiene millones de años. Pero esta doctrina no es bíblica. Porque en ningún pasaje de la Biblia Dios reveló que hubo un cataclismo en la tierra. Lo único que la Biblia enseña es la rebelión de Satanás con la tercera parte de los ángeles. Además, Génesis 1:1 no dice, en el principio restauró Dios los cielos y la tierra. No dice así. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No la restauró. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Qué significa que la tierra estaba desordenada y vacía en su comienzo? ¿Qué significa? Lo que significa es que la tierra era inhabitable,
no tenía las condiciones para la existencia de la humanidad. Lo que enseña Génesis 1:2 es que Dios comenzaría su creación con una tierra vacía, desierta, es lo que la palabra desordenada significa, desierta, desolada, no habitable. No es como muchos dicen que la tierra era un caos porque estaba fuera de control. No. Dios tiene el control de todo. Si Dios no tiene el control de algo, entonces Él no es Dios. Por lo tanto, el versículo 2 de Génesis 1 es el inicio del acto creativo de Dios. Dios comenzaría su creación con una tierra vacía y desierta, y paso a paso Dios convertiría esta tierra en un paraíso y en un mundo perfecto, a tal punto que Dios, cuando terminó la creación, que dijo que todo lo que había creado era bueno en gran manera. De algo desierto y vacío, Dios hizo un mundo perfecto. De la misma manera es la redención. Dios toma un pecador sin rumbo, sin propósito, vacío de Dios, y Dios lo salva y lo va perfeccionando hasta el día en que Jesús lo venga a buscar. Es lo mismo que Dios hace con el pecador. Las personas que están vacías, las personas que tienen una vida sin rumbo, sin sentido, Dios los salva y lo va perfeccionando hasta el día en que sean glorificados. El texto sigue diciendo que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por este versículo 2 podemos saber que la tierra en su inicio estaba inundada por las aguas y a su vez estaba cubierta por una grande oscuridad. Dios hizo la tierra, pero la hizo desierta. ¿Y qué había en esa tierra? Toda la tierra estaba inundada de agua y una densa oscuridad. La tierra, antes de ser habitable, estaba desierta, inundada y en densa oscuridad. Y agrega el texto que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, estaba allí presente en ese escenario. Allí estaba el Espíritu Santo. Y agrega el texto que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es interesante que la frase en el hebreo se movía significa revolotear. Y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre esa tierra no habitable, que estaba cubierta por oscuridad, inundada y desierta. Revoloteaba. Revolotear es lo mismo que hace el águila sobre el nido de sus polluelos, y esto implica protección. Protección. El Espíritu de Dios estaba protegiendo la tierra para dar inicio a la creación. Esto también indica que el Espíritu Santo fue protagonista en la creación de este universo. En realidad, toda la Trinidad estuvo involucrada en el comienzo de la creación. Toda la Trinidad. En Génesis 1:1 vemos a Dios Padre en la creación. En Génesis 1:2 vemos al Espíritu Santo. También en Job 26:13 se nos dice del Espíritu Santo que su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu Santo también fue protagonista en la creación. Y en San Juan 1:1-3 se nos dice acerca de Cristo que Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas. La Trinidad estuvo presente en el comienzo de este universo. Pero también la Trinidad está presente en la salvación del pecador. Dios Padre nos eligió antes de la fundación del mundo para que seamos salvos. Dios Hijo
nos redimió viniendo a este mundo para morir por nuestros pecados. Dios Espíritu Santo nos regeneró dándonos un corazón nuevo. Entonces la Trinidad no solo estuvo presente en la creación, también estuvo presente, está presente en la redención. Meditando en esto, me acordé de la estrofa de un himno que hace mucho cantábamos. La última estrofa dice: tremendo poder y límite amor, misterioso ser te damos loor. Cuán maravillosa es tu creación, mas, oh, qué asombrosa es tu gran redención. Hermanos, si nosotros tendríamos que deducir qué fue lo más grandioso, la creación o la redención. La redención. Porque para la creación Dios tuvo que hablar, nada más. Para la redención Cristo tuvo que morir. Por eso dice este himno: más asombrosa es tu gran redención. Quiero terminar, hermanos, con unas conclusiones. En primer lugar, hermanos, no es suficiente creer que Dios existe, porque muchas personas no cristianas creen en la existencia de Dios. Muchas personas que no son del Señor dicen: yo soy teísta, yo creo que en Dios y que creó el universo. No es suficiente creer que Dios existe, porque la Biblia dice que los demonios también creen en Dios. Lo que realmente importa es que si yo como cristiano estoy viviendo para el Dios que me creó y para el Dios que me salvó. Si yo realmente estoy viviendo con el propósito por el cual Dios me creó y me salvó. Si yo estoy viviendo de acuerdo a ese Dios que me creó y me salvó. Nosotros hoy debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, porque para eso venimos a la iglesia, no solo para adorar a Dios, sino también para ser edificados con la palabra. Debemos preguntarnos: ¿Dios es mi prioridad? Ese Dios que me creó y que me salvó, ¿es mi prioridad? ¿Dios es el centro de todas mis decisiones? Cuando yo voy a tomar una decisión, ¿lo consulto al Señor? ¿Me interesa hacer su voluntad y no la mía? ¿Dios es el objeto de mi adoración y obediencia? Cada vez que yo obedezco, ¿estoy pensando en el Señor? ¿O estoy pensando en que no voy a sufrir ciertas consecuencias o para complacer a una persona? Porque si Dios no es lo más importante para mí, estoy viviendo como si Dios no existiera. Estoy viviendo para lo que es pasajero y terrenal. Estoy perdiendo el propósito por el cual Dios me creó y me salvó. Para gloria mía los he creado, los formé y lo hice, dice el Señor. El salmista en el Salmo 73, 25, asume que Dios era lo más importante para él. El salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Muchas veces vivimos esta vida creyendo que necesitamos lo que otros tienen para poder sentirnos realizados y satisfechos. Ah, si yo pudiera tener eso, o si yo pudiera alcanzar aquello. Como que eso nos haría realizados, satisfechos. Pero el salmista dice: en la tierra no es otra cosa que Dios. Dios es el único que te satisface. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó con la necesidad de Él. Dios nos creó con la necesidad de Él. Y hasta que Dios no sea el centro de mi vida nunca va a tener satisfacción, propósito, ni sentido, ni rumbo. Porque Dios es el que me creó, Dios es el que me hizo. Muchas veces vivimos esta vida creyendo que necesitamos algo para sentirnos realizados, pero en realidad necesitamos a Dios, nada más. Solo a Cristo.
Olvidamos que Dios es todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora, ¿cuándo la muerte será una ganancia y no una pérdida? Cuando Cristo sea el centro de tu vida, sea tu satisfacción, sea tu prioridad, sea lo más importante que tengas en este mundo. Porque de lo contrario viviremos una vida sin sentido. Dios me creó y me salvó para un propósito, para glorificarlo a Él, para servirle, para adorarle, para amarle. Y para aquellos que no son del pueblo de Dios, querido amigo, deja de vivir como si Dios no existiera. Él existe y te creó y un día tendrás que rendirle cuenta. Toda la humanidad terminará en un tribunal. Todo ser humano un día estará delante de su Creador para rendir cuenta. Como yo decía la otra vez, hay tres cosas que ningún ser humano va a poder evitar. Ninguno. La vejez, la muerte y el juicio de Dios. Nadie podrá evitar eso. Si tú no eres del Señor, recuerda que un día Dios te va a juzgar. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con su amado Hijo que hace 2000 años lo envió a este mundo para morir por los pecadores? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Lo rechazaste? Y la Biblia dice que más conocimiento habrá más condenación. Porque al que más se le da, más se le demandará. Por eso, querido amigo, si tú no eres el Señor, arreglas tu cuenta con Dios. Porque un día vamos a tener que rendir cuenta. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponerse a cuenta con mi Creador, para que no solamente sea mi Creador, sea mi Redentor. Porque Dios como Creador no me va a salvar. Yo necesito a Cristo como Redentor. La creación me muestra que existe un Dios. La Biblia me muestra cómo llegar a ese Dios. ¿Y cómo se llega a Dios? A través de Cristo. Reconociendo que Él hace 2000 años vino a este mundo, murió por los pecadores, pero por aquellos pecadores que se arrepienten. Aquellos pecadores que dicen, Señor, yo no merezco ir al cielo. Señor, yo soy un pecador, soy un malvado, pero creo que Cristo puede tomar mi vida desierta, vacía, en oscuridad y transformarla en algo hermoso, en un hijo de Dios. Hoy es el día de salvación. La muerte no tiene edad.